Los hidratos de carbono representan hasta un 55 o un 60% de la ingesta diaria recomendada. Son fuentes de energía de primera instancia que ocupa el organismo y sirven como elementos estructurales de las células. Desempeñan diversas funciones esenciales en los procesos metabólicos de los seres vivos. Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las fuentes principales de los hidratos de carbono son azúcares, frutas y verduras, raíces y tubérculos, cereales y legumbres. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca a través de la amilasa salival. Posteriormente pasan al estómago, donde esta enzima se inactiva por los ácidos estomacales, y finaliza en el duodeno, donde la amilasa pancreática termina de degradar los hidratos de carbono a sus compuestos más simples, y es en el intestino delgado donde son absorbidos estos nutrientes y pasan al torrente sanguíneo. A partir de aquí, una serie de reacciones bioquímicas comienza para mantener la vida de las células. Glucólisis. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células y es una ruta metabólica que cuenta con 10 reacciones. Consiste en que una molécula de glucosa se convierte a dos moléculas de piruvato y es regulado por tres enzimas: la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato quinasa. En una ausencia de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato. Conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células. En esta reacción, el piruvato proveniente de la glucólisis se convierte en acetilcoenzima A. Cuenta de tres reacciones y está regulada por un complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, que consta de piruvato carboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Ciclo de Krebs. Se lleva a cabo en el citoplasma. En este ciclo se libera la energía química almacenada en el grupo acilo de la acetilcoenzima A. Cuenta de 8 reacciones, de las cuales 3 están reguladas por enzimas que son citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En cada vuelta de ciclo entran el acetilcoenzima A y salen dos moléculas de carbono totalmente oxidadas en forma de CO2. Se reducen tres moléculas de NAD y una molécula de FAD y se genera una molécula de GTP que es intercombinable en ATP y en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Transporte electrónico. Se encuentra esta vía en la matriz interna de la mitocondria y consiste en un conjunto de transportadores que están organizados en 4 complejos y constan de proteínas y grupos prostéticos. Complejo 1, denominado NADH deshidrogenasa, se encarga de transferir los electrones desde el NADH a la ubiquinona. Complejo 2, denominado succinato deshidrogenasa, se encarga de transferir los electrones desde el succinato, derivado del ciclo de Krebs, a la ubiquinona. Ubiquinona. Se encarga de ordenar los electrones y concentrarlos para transferirlos al complejo 3. Complejo 3. Complejo citocromo C. Transfiere electrones desde la coenzima Q reducida al citocromo C y se le llama así porque tiene dos citocromos de tipo B, un citocromo C1 y un centro hierro-azufre. Complejo 4, también llamado citocromo oxidasa, cataliza la reducción de 4 electrones de oxígeno para formar agua. Fosforilación oxidativa. Se encuentra en la matriz interna de las mitocondrias y es un proceso por medio del cual la energía generada por la cadena de transporte electrónico se conserva mediante la fosforilación del ADP para formar ATP. Esto se debe a que se requieren 3 protones para inducir un giro de 120 grados en el gradiente de concentración de la ATP sintasa, con el fin de sintetizar cada molécula de ATP. Gluconeogénesis. En esta vía, el lactato producido de una glucólisis anaeróbica se convierte a piruvato por la lactato deshidrogenasa. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células y consiste en la formación de glucosa por precursores que no son hidratos de carbono. Consta de 10 reacciones y está regulada por 3 enzimas, que son la piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxiquinasa y fructosa bifosfato fosfatasa. Glucogénesis. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células hepáticas y se produce después de una comida cuando la cantidad de glucosa sanguínea son elevadas. Consiste en el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno
y esta vía consta de 3 reacciones y está regulada por 2 enzimas: la glucógeno-sintasa y la glucosil-transferasa o enzima ramificante. Glucogenólisis. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células hepáticas cuando no hay un aporte de glucosa en un tiempo prolongado y consiste en generar glucosa a partir del glucógeno almacenado. Esta vía consta de 2 reacciones y está regulada por 2 enzimas. La primera, la glucógeno-fosforilasa, se encarga de romper los enlaces 1,4 dando glucosa 1-fosfato, y la amilo-alfa-glucosidasa, que es la enzima de ramificante, rompe los enlaces 1,6 y transfiere los últimos 3 residuos de glucosa más externos de los 4 unidos al punto de ramificación a un punto no reductor cercano. Metabolismo de otros azúcares. Aunque el azúcar principal del metabolismo de los hidratos de carbono es la glucosa, los otros monosacáridos también son aprovechados de una manera alterna. La fructosa se obtiene a partir de las frutas, la miel y el disacárido de la sacarosa. Esta puede entrar de dos formas: por el hígado, donde se convierte a fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa, o por el músculo o el tejido adiposo, donde se convierte a glucosa 6-fosfato por la exoquinasa. La galactosa se lleva a cabo en el citoplasma de las células. Se encuentra en los alimentos cremosos, algunas legumbres y cualquier alimento que haya sido adicionado con lactosa. Esta entra a la ruta glucolítica por acción de la galactoquinasa, se convierte a galactosa fosfato, posteriormente a UDP galactosa, después cambia a UDP glucosa para unirse a la ruta glucolítica con su transformación a glucosa 1-fosfato por la UDP glucosa pirofosforilasa. Manosa. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células. La manosa es un componente importante de los oligosacáridos. Tras la fosforilación de la exoquinasa, la manosa entra a la ruta glucolítica y es regulado por la fosfomanosa isomerasa. Ruta de las pentosas fosfato. Se lleva a cabo en el citoplasma de las células. Es una ruta metabólica de oxidación de la glucosa en la que no se genera ATP. Sus productos principales son el NADPH, que es un agente reductor importante en procesos metabólicos, y ribosa 5-fosfato, que es un componente estructural en los nucleótidos y ácidos nucleicos. Cuenta con 2 fases, una oxidativa y una no oxidativa. La oxidativa consta de 3 reacciones y está regulada por 3 enzimas: la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, gluconolactonasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa. El producto de esta fase es una cantidad sustancial de NADPH. En la fase no oxidativa, sus productos son la síntesis de ribosa 5-fosfato y de intermediarios glucolíticos, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Está regulado por 4 enzimas: ribosa fosfato isomerasa, transcetolasa, transaldolasa y ribulosa fosfato 3 epimerasa. Muchas gracias.